La casa es un medio para vincularte con la vida que vos querés vivir. Y lo primero que yo les diría a las personas que alquilan es que se apropien de su casa, que no piensen que porque están alquilando no pueden vivir en la casa que quieren. El tengo miedo de aburrirme es súper limitante. Y yo lo que contesto siempre frente a esa pregunta es: te vas a aburrir de lo que no te enamora, entonces jugátela. Bienvenidos a Si mis paredes hablaran, el podcast oficial de SICA, Claucol y Revear, donde vamos a hablar de todo lo relacionado con la construcción, la arquitectura, el diseño, la construcción sustentable y todas las nuevas tendencias que están llegando. Vamos a meternos en un tema que personalmente me encanta porque vivo trabajando en ellas y porque sé que el 90% de los que nos están escuchando necesitan una y pocos se animan. Las reformas express. Esos cambios que no requieren romper todo ni hacer una mega obra, pero que pueden transformar por completo cómo se ve y cómo se siente una casa. Y para charlar de eso nos acompaña alguien que tiene muy claro cómo sacar lo mejor de cada espacio sin obras eternas. Hoy nos visita Andrea Longo. Ella es arquitecta y diseñadora de interiores, especialista en reformas e interiorismo, con más de 20 años de experiencia en el sector residencial. Es fundadora de la Escuela de Interiorismo, donde forma a nuevos diseñadores, dando un enfoque práctico orientado al ejercicio profesional en la vida real. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Orne. ¿Todo Muchas bien? gracias. Sí, ¿Estás muy bien. contenta? Súper, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y si nos metemos en el mundo del interiorismo justamente, ¿cómo podrías definir o diferenciar lo que es una reforma de una reforma express, ¿no? Justamente el tema que nos trae acá hoy. Sí, bueno, hay muchos matices, ¿no? Porque es difícil el corte entre lo que es express y lo que no, pero a grandes rasgos yo diría que la reforma tradicional, la reforma es una reforma profunda en donde por ahí se interviene la casa, voy a hablar de casas en específico, desde pisos, paredes, roturas, instalaciones, cuestiones más técnicas, en donde por ahí se piensan cambios más estructurales en el espacio. Y las reformas express son transformaciones de un espacio en donde, sin tener que ir tan a lo profundo y a por ahí tareas tan largas o costosas en un montón de sentidos, o complejas a veces, se busca cambiar la esencia de ese espacio. Está muy bien. Y a veces, o sea, también a su vez la reforma express es como que te invita un poco a meter más mano, ¿no? Personalmente, o sea, a la propia persona. Sí, al usuario, al residente. Sí, bueno, eso depende también cómo la encares, si la encarás con un profesional o si la encarás por tu cuenta, Tal cual. pero sí, se presta más para el hágalo usted mismo de alguna manera. ¿Y Sí. te pasó alguna vez que te toque una reforma que de express no tenía nada? Bueno, en general las reformas empiezan siempre como siendo algo más pequeño de lo que terminan siendo. Sí, después como que Es como que se envalentonan. Se envalentonan, entonces sí, me acuerdo de una en particular que era una reforma de una cocina y sobre todo él era un matrimonio y él no quería saber nada con romper, no me rompas una pared, no me rompas una pared, nada. Todo lo quería hacer como medio en seco, ¿no? Y era difícil en una cocina y a mí se me ocurrió una idea. Tenía una heladera que la verdad que quedaba ahí en el medio de la cocina, la estropeaba. Y a mí se me ocurrió una idea de, rompiendo una pared, ganar un espacio que estaba en el dormitorio de servicio que estaba atrás. Bueno, lo convencí, finalmente rompimos la pared, hicimos todo. Y que salga bien, porque si no después que te lo vas. salga bien, no, ni hablar. No, pero quedó espectacular y fue clave. Después él estaba re agradecido porque era como, no, esa heladera ahí nos mataba. ¿Y esa quizás fue la más desafiante o te tocó algún caso que vos digas, no te puedo creer? De reformas express, ponele que sí. Después de reformas más profundas, no. La verdad es que me acuerdo de una reforma que hicimos en una casa antigua de unos 90 años, divina, pero divina. Y ahí había un montón de desafíos técnicos y estéticos también. Claro. Porque, bueno, era recuperar un montón de cosas de las que existían, Sí. que era uno de los requerimientos. Pero a la vez incorporarle
tecnologías más modernas, materiales más modernos, entonces ahí fue realmente desde lo técnico y desde lo estético un recontra todo lo que desafío. tiene que ver con las instalaciones encima de esas casas siempre es complicado. Sí, súper. La distribución también era una casa chorizo, entonces ahí, bueno, inventar cosas para hacerla un poco más moderna desde lo funcional también. Y ventilable. Más ventilable, todo un montón de cosas, sí. Y contame, en cuanto a esto de las remodelaciones, ¿cuál crees que es el error más normal cuando encaramos una reforma si no tenemos experiencia? Mira, hice un video en el canal de YouTube con esto, con este tema, porque hay un montón, pero yo creo que la principal es mandarse a querer solucionar cosas que ni siquiera sabes si son los reales problemas que tenés. O sea, mandarte ahí a... vamos a hacer... Esto es muy común también con los clientes, ¿no? Que vienen y te dicen, no, yo quiero mover esta puerta. Y en realidad... ¿Por qué querés mover esta puerta? ¿Cuál es el problema que hay atrás por el que estás queriendo mover la puerta? Y esto en las reformas autogestionadas y en las reformas express o chicas o cuando la gente se manda por su cuenta a hacerlo, en general no está, porque ese es el pensamiento como del diseño, del diseñador, y es muy importante identificar cuáles son realmente los problemas o las necesidades que vos querés solucionar, los deseos y las necesidades que tenés para después ver cuál es la mejor manera de resolverlos. Eso por empezar. Después... minimizar, o sea, se tiende a subestimar muchísimo lo que es una reforma, incluso en las reformas pequeñas o express, que es de lo que estamos hablando, son muy desafiantes sí. y no por pequeñas son más simples. Lo pequeño no tiene que ver con lo simple. Yo en mis cursos siempre hablo del diminutivo, ¿no? Cuando la gente empieza a hablar como en diminutivo y hay que eliminarlo de las obras, ¿no? Y acá ponemos, y vamos a hacer una reformita y es una cocinita y hagamos acá un planito, ¿no? El planito y el diminutivo es como algo, no hay que subestimar nada por muy pequeña que sea la obra. Después otra es pretender que una misma persona haga todo, ¿no? Contratás al encargado, al vecino. Tan chiquito. Claro, porque es poco el tiempo. Claro, entonces al final termina siendo como una mala ejecución y termina habiendo problemas que por ahí no deberían llegar a ser problemas. Eso, no contratar especialistas. Bueno, ahora se me ocurren esas, pero la verdad es que hay la falta de planificación, el subestimar el tiempo que te va a insumir también tuyo a la hora de... O de posponer algunas decisiones y que cuando llegue el momento de ejecutarlo no lo tenés y eso te genera un retraso tremendo, perdiste al hombre que estaba trabajando en eso. Sí, totalmente. O de delegar decisiones en personas que no son las adecuadas para decidir esas cosas. Eso también es tremendo porque no todo, o sea, en una obra chica, grande, no importa, pero intervienen muchas personas, en algunas más, en algunas menos, y no todos sabemos de todo. La realidad es eso. Entonces vos delegás una función en alguien que no sabes si es la persona adecuada para delegar esa decisión. Como vos no lo sabés, bueno, hay que preguntar a las personas adecuadas o saber a quién encarar esa consulta. Porque... Y también a veces pensar que el que está recibiendo la consulta va a estar influido por su propio beneficio. O sea, si yo le pregunto al albañil que me ponga un sagüe, no, me va a elegir uno grande para trabajar un poco menos. Realidad también. Bueno, además eso, ¿no? El no se puede es tremendo, ¿viste? Y es como, si vos te quedás con el primer no se puede, bueno, no se puede nada. Y en realidad después te das cuenta que se puede todo. No, ni hablar. 100% de acuerdo. Y si volvemos a esto de las reformas express entonces, quiero hacer una reforma express. ¿Qué 3 cambios decís? Esto no puede faltar si te estás renovando. Bueno, podríamos encararlo del lado de disminuir gente presente en la obra, pero bueno, no nos volvamos tampoco, si no terminamos más. Pero, ¿qué 3 cambios propondrías? Como para decir, bueno, quiero reformar mi casa con 3 simples cosas que realmente sienta que yo renové este lugar, o este ambiente, o esta porción de mi casa. Bueno, una es la pintura, el color, que lo podés aplicar en un montón de cosas. Paredes, techos, puertas, pisos, zócalo. Pisos, yo no soy muy fan, pero poner que se puede. Muebles de todo tipo, desde mueble de cocina hasta las patas de una silla. O sea, pintura, la verdad es que te da una libertad enorme. Después, la luz, clave. Yo siempre digo que solo cambiando la luz de un espacio puedes transformarlo por completo. Y además la luz tiene una particularidad que es que
puede cambiar. O sea, vos podés tener distintos seteos de luz en un mismo espacio y es casi que el único elemento que en un ambiente vos podés hacer que cambie, con eso generar diferentes climas. Sí, no necesariamente entrando en una obra para cambiar un centro, porque hoy en día lo podés resolver. No, pero además entre el día y la noche. Sí. O sea, vos, la pintura de la pared es la pintura de la pared, pero vos esa pintura de la pared la iluminaste de una manera a la mañana, de una manera a la tarde, de una manera a la nochecita, o prendés o apagás determinadas luces y es diferente. Entonces, ese elemento, la luz, te permite jugar en tu casa y en tus espacios con diferentes climas. Entonces es fundamental. Y si hablamos de la luz, ¿sos más amiga de lo colgante, de lo de pie, de un poquito de cada cosa, que estén todas presentes? Yo soy amiga de que haya versatilidad en la iluminación. Soy amiga de la luz cálida en las casas. No puede existir. Yo tengo una amiga de un amigo que dice, nadie puede ser feliz abajo de una luz fría. No, claramente, yo le llamo quirófanos. Nadie. Y además hace mal, no es adecuada para las casas, pero la vemos un montonazo. Emocionalmente te afecta, te miras al espejo con luz blanca y ya te sentís mal. Muy mal. Bueno, eso por un lado, pero además soy muy fan de que haya distintas fuentes y niveles de iluminación en el espacio, ¿no? Esta cosa de que tenemos el centro de luz arriba, prendemos, apagamos y fin de la historia. No está bueno. Entonces, y después si es colgante, si no es colgante, el artefacto o lo demás, bueno, tiene que ver con el ambiente y lo que estás queriendo lograr, la funcionalidad, pero tener una luz general, una luz complementaria y una luz más de efecto o de tarea para, no sé, en un escritorio, en una mesa de cocina, pero combinar esos tres niveles en todos los ambientes de tu casa te va a mejorar muchísimo. Me encantó. Más allá de si el objeto en sí es decorativo o no, después que también le va a dar más. Claro, obvio. Porque la luz, yo te digo, a mí me encantan los artefactos de luz, pero a veces nos concentramos demasiado en el artefacto y no pensamos en la luz que eso va a generar. Y la luz como luz es pero potenciadora de cualquier cosa, potenciadora de cualquier espacio. Y a veces elegimos mal los artefactos, porque los artefactos a veces nos enamora el diseño y no nos damos cuenta de que nos está generando un cono de sombra en un lugar donde no necesitamos un cono de sombra, o nos está generando una iluminación muy brillante en un lugar en donde va a ser incómodo, no sé. El artefacto está bueno, pero antes tiene que estar la intención de la luz, lo que querés lograr con la luz. Ese es un tema que hablo mucho con mis clientes cuando hablamos de la iluminación exterior, sobre todo. Con las bidireccionales que están tan de moda. Sí. Yo tenés que tener muy bien tu pared para poner una bidireccional. Bueno, eso además, ni hablar. Me pusiste un buen revestimiento texturado, vamos con la bidireccional. Ahora, si no pintaste... Tremendo. Evitemos, porque se va a ver todo cada defecto, es como que si acá estoy. Totalmente. Y otra cosa que es un problema en la iluminación bastante común, que es la sobreiluminación. Sí. ¿Viste? Porque es más fácil identificar cuando te falta luz, pero por las dudas ponemos de más y no está bueno para nada. No, ni hablar. Ni afuera ni adentro, ¿no? No, ni hablar. Y si hablamos de materiales o de elementos, por ejemplo, como los de luz, pero si hablamos de materiales, ¿qué recursos económicos podrías decir... estos están buenísimos o son fundamentales o para mí tienen que estar en una reforma express como para decir, bueno, por esta cara lo puedo resolver? En cuanto a materiales... Sí, a materiales a utilizar o a esto que estamos hablando de artefactos, por ejemplo. Bueno, materiales en general... depende del alcance de lo que quieras hacer, pero de nuevo, la pintura, las telas, que es otra cosa que no dije antes, las telas, retapizar algo, poner un mantel, bueno, los textiles en general, poner una manta, poner una alfombra, que además te puede ayudar a mejorar la acústica, a mejorar la percepción del espacio, o sea, las telas un montón. Después ya, bueno, por ahí... si querés hacer algún poquitito más de intervención, pisos que se pueden aplicar sobre los pisos existentes, tipo que hasta se pueden, si se da mañana a la persona, los puede aprender a colocar. Para los pisos que está por buenísimo. ejemplo, no sé, un microcemento ya ahí requiere un poquito más, pero también son cosas que vos podés ir aplicando sobre los elementos que tenés. Y en cuanto a la luz en particular, la verdad es que hoy, no sé, desde poner una tira de LED en algún lado en donde puedas tener un tomacorriente, poner un transformador medio escondido y
y poner una tira de LED que lo único digo yo, pero o sea, no tiene expresión como artefacto, sino como luz. Entonces ahí, y eso la verdad es que es económico y es bastante simple de instalar. De resolver. Sí. Y si hablamos de las cocinas y los baños, por ejemplo, ¿qué cambio podría ayudarnos a renovarlo en poco tiempo también, tratando de no hacer un gasto muy grande? Me encanta. Vamos a aplicar en casa. En las cocinas y los baños, lo primero que tengo para decir es eliminar y ordenar. Eliminar y ordenar es baratísimo, la mesada, es baratísimo y pero no lo hacemos. No. Y en verdad sobre todo en los baños suele haber mucha mucha polución visual y mucha cosa así como que no le prestamos atención mucho. También otra cosa es como cuando están sobrecargados de el cosito para guardar, el mueblecito arriba del inodoro, esto, lo otro, ahí fui con los diminutivos, pero es que sí, ahí van. Y eso, limpiar, ordenar, sacar de la vista por ahí, tratar de que esos productos estén guardados en otro lugar o depurar un poco y yo sé que a veces es difícil, ¿no? Estar pasando el shampoo del lugar, no digo eso, pero por lo menos sacarlo de la vista. Comprar toallas todas del mismo color. Sí, eso pasa con los tuppers y los termos. También los frascos, yo que sé, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso. Ahora, que eso ya es un montón, o sea, no es menor. Después, en el baño y en la cocina también, pintar los muebles es una cosa característica. De pronto, no sé, ponerle algún tirador a la puerta del mueble que le pueda dar un estilo, cambiar los espejos, la luz de nuevo. En los baños es fundamental tener una buena iluminación. Poner unos lindos accesorios, pero para todos estos casos lo importante es la intención que vos tenés previo a hacer cualquier cosa. Sí, pensarlo un poco antes de ejecutar. ¿Qué voy a querer lograr? Entonces, en función de eso, armarte como el plan. Bueno, otra cosa que siempre hablamos nosotros es en el momento que estás yendo a comprar, que te estás por mudar. Elegime un repasador que no diga cocina con verde manzana y una manzana. ¿Por qué? Es que... arruinaste toda la cocina. Totalmente. Con un pequeño objeto omnipresente que no lo puedes esconder al repasador porque te va a estar siempre a la vista. Totalmente. Y también cuando uno termina una obra, y ver por ahí que llegaron y empezaron a poner como todos los souvenirs. Imposible sacar la foto final. Tremendo. Hay que apurarse para sacar la foto. Sí, las heladeras. Las heladeras también cargan un montón de información. Sí, total. Debo decir que igual... está mejorando. Está mejorando y los clientes mismos, ¿viste? Como que se cuidan mucho de... te preguntan o, ¿viste? Está mejorando la heladera. Sí. Bien. Y en el caso de los que alquilan, ¿qué reforma podemos hacer para que no sea tan invasiva? Y también, ¿por qué no? Para llevármelo después, ¿no? Amo esta pregunta porque es un re tema. Y lo primero que yo les diría a las personas que alquilan es que se apropien de su casa, que no piensen que porque están alquilando no pueden vivir en la casa que quieren. Sí, esto por esa excusa no le ponen amor amor y viven mal. Sí. Y hay una idea que a mí me encanta para cambiar este chip, ¿no? De que en las casas alquiladas no se pueden hacer grandes cosas y no sé qué, es pensar que todo lo que vos hagas en esa casa, que vos diseñes en esa casa, lo pienses como la casa que vos te vas a llevar con vos. Si un día te tenés que ir de ese departamento, es llevarte tu casa con vos. O sea, no es dejarlo en ese departamento y que después te tengas que desprender. No. En ese sentido, tratar de buscar, por supuesto, nada a medida, nada, o sea, y nada que sea como estructural, que sea de la caja. A mí me gusta referirme como a las paredes y al techo y al piso como esa caja, ¿no? Pero adentro de esa caja suceden un montón de cosas. Bueno, concentrarte en lo que vas a poner adentro de esa caja pensando en que eso es lo tuyo. Sí. Ese es tu hogar, ese es tu lugar de pertenencia. Entonces, desde ahí son muebles, lámparas. Hoy hemos estado hablando un montón, lámparas, yo qué sé, si querés poner un vinilo de pronto en una casa que alquilás, la podés poner. También se pueden hablar muchas cosas con los dueños, o sea, no es imposible poner un clavo en la pared, porque la gente no te quiere colgar ni un cuadro. Y para mí la casa en alquiler es el lugar ideal para colgar cuadros, porque después en la tuya te da una cosita agujerear. No sé por qué. Bueno. Pero en la alquilada agujerear, hermano, si vos la vas a tener que pintar para entregarla. Eso, entonces no me parece el lugar para probar. Sí. Pero yo creo que es de mentalidad el problema, más que de lo que se puede o no se puede hacer en una casa alquilada. Yo he hecho un montón de cosas en casas alquiladas y con
propias, o sea, que yo Sí, alquilaba, ¿no? Con consentimiento de los propietarios. Entonces, que se animen a pedir ese tipo de cosas. Sí, o pequeñas cositas que no van a alterar la casa o la propiedad, pero que a vos te van a cambiar un montón, como la cortina del baño del 1,80 m. Subime el barral hasta arriba. Sí. Y poneme una larga. No Tal me cual, dejes tal ahí cual. los lunares de No, plástico. no, Si tal después te cual. la llevas a la Te la cortina, llevas, no se la tal tenés cual, que dejar. Tal cual. Y te cambia la vida. Te cambia todo. Te cambia la vida, te despertás contento, Sí, te sentís sí. más lindo, más todo. Bueno, perdón, me voy. No. Y en cuanto a la tecnología, ¿sentís que influye el uso de apps, realidad aumentada a la hora de las reformas express, de probar, de animarse, de jugar? ¿Las usás? Mira, la verdad, sí uso, obviamente que uso un montón de herramientas, pero esto es algo con lo que insisto mucho a mis alumnas, que es, no importan las herramientas. Yo me recibí en el año 2003 dibujando a lápiz todavía, a tinta, en tablero. Yo también, Vos también. Ojo. Bueno, entonces... Ahí en la transición. Hoy estamos con la inteligencia artificial que te hace el render en 5 segundos. Me parece que lo más valioso cuando estamos hablando de estos temas no son las herramientas, porque las herramientas, si miramos un año atrás lo que era la inteligencia artificial era otra cosa y ahora... entonces, lo que importa es lo que uno piensa, lo que uno decide hacer en esa casa. Encontrar las decisiones desde el sentido para esas personas, para esa casa, para ese contexto en el que viven y para esa forma de vida que quieren construir ahí. Después la herramienta, bueno, sí, es un medio para poder visualizar, para poder probar cómo queda el color y yo qué sé, hay un montón, no sé ni por dónde empezar a nombrarlas porque las que nosotros usamos son más profesionales, pero hay otras que son mucho más amigables para el público en general, pero la realidad es que no me parece lo importante, sinceramente. No, ni hablar. Y también tratar de amigarse con esto de no todo lo tengo que previsualizar, porque ahora nos malacostumbramos. Bueno, esta cosa de que ¿Y el cómo va a render quedar? tiene que ser ¿Viste? igual al Sí. que... Sí, Aunque no se terminan animando. No, que además termina como empañando un poco el efecto real después, porque cuando yo empecé no hacíamos tantos renders y la realidad es que después el efecto era mucho más sorprendente, mucho más sorprendente. Definitivamente. Sí. Y te iba a decir algo respecto a esto de la sorpresa, de probar y demás. Hay otro tema con lo de animarse, si volvemos a esto de lo alquilado, que justamente sacate las ganas y pintame la pared del azul que tanto te gusta. Total. Porque si no es ahí, si sabes que en 2 años la vas a tener que pintar o lo que sea. Sí, bueno, Jugá esto con eso. me hace acordar un montón a algo que es súper común escuchar, que es tengo miedo de aburrirme. Ay, sí. El tengo miedo de aburrirme es súper limitante. Y yo lo que contesto siempre frente a esa pregunta es, te vas a aburrir de lo que no te enamora. Entonces jugátela, enamorate aunque sea hasta que te dure ese enamoramiento. Sí, aparte pero está bueno volver a cambiar de no última. pasa nada, si nada es eterno. O No, sea, ni hablar. no sé, no pasa nada. Sí, eso me permite preguntarte algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy. ¿Qué sentís que genera una reforma express o una pequeña intervención que podamos hacer en casa en relación a tu vínculo con tu casa? Bueno, te diría tu vínculo con tu vida, no con tu casa. La casa es un medio para vincularte con la vida que vos querés vivir. Y tu casa es determinante para eso, es determinante. O sea, pensemos todos en la casa en la que vivimos y en realidad es el lugar que aloja nuestra vida. Entonces, así de importante es. Entonces, mejorar en la medida en la que cada uno pueda. O sea, hay personas que están más dispuestas o porque tienen más recursos o porque tienen más ganas o lo que fuera a hacer reformas más ambiciosas y otras más pequeñas, pero en cualquiera de los casos, apropiarte de tu casa y hacerla lo más cercana a esa vida que vos querés vivir. Definitivamente, me encantó. Bueno, ahora te quiero proponer un juego rápido. Es una Bueno. especie de ping-pong de preguntas y respuestas en las que sí o sí tenés que elegir una de ellas, ¿ok? Bueno. ¿Qué frase preferirías decirle a un cliente? ¿Menos es más, pero bien elegido? ¿O un solo detalle jugado puede cambiarlo todo? Un solo detalle jugado puede cambiarlo todo. ¿Qué te enorgullece más en tus reformas? ¿Que te digan, no parece la misma casa? ¿O que te digan, nunca imaginé que esto era posible? Nunca imaginé que esto era posible. ¿Qué reto te motiva más? ¿Transformar un balcón diminuto en un jardín urbano o convertir una habitación oscura en un espacio luminoso sin romper nada? La habitación oscura.
Y estamos con lo de las casas chorizo. ¿Qué es lo más complicado en una renovación express? ¿Los pisos o las paredes? Los pisos. Y es que a veces no se pueden tocar, lo que hablábamos hoy. Sí. Si solo pudieras elegir un material para reformar una pared rápido y fácil, ¿cuál usarías? ¿Revestimientos texturados para las paredes o vinilos autoadhesivos para los pisos? No, texturados para las paredes. Definitivamente. Vinilos para los pisos, no. ¿Qué tendencia actual te parece más sobrevalorada? ¿Las paredes con textura de mármol falso o los muebles ultra minimalistas que no guardan nada? No, la primera, la del pared de mármol. símil falso. mármol. Sí. Yo sacaría las dos. Sí, yo también, pero bueno, me estoy ateniendo a tu consigna. ¿Preferís batallar con un cliente que cambia de opinión a cada rato o una pared llena de humedad y que el cliente ignora? El cliente que cambia cambia de cada opinión. rato. La humedad nunca. Jamás voy a elegir la humedad. Es el enemigo, el enemigo. Enemigo. ¿Qué sacrificarías por rapidez? ¿La durabilidad a largo plazo o la originalidad del diseño? No, depende. Depende muchísimo de la inversión que se vaya a hacer, de lo que estén buscando esas personas. Yo vuelvo siempre sobre eso, sobre para qué se está haciendo esto y en qué contexto se está haciendo esto. Entonces, hay veces que se puede priorizar la durabilidad por X motivo o hay veces que no. Y entonces la originalidad va a tener mucha más relevancia. Podemos agarrarnos de eso también, decir el departamento que estoy alquilando o mi casa para Es que claro, siempre. por ejemplo, volviendo sobre ese tema, es depende el para qué. ¿Qué superpoder de reforma te gustaría tener? ¿Que los muebles se autoensamblen así, con un chasquido? ¿O eliminar el polvo de la construcción con una varita mágica? Que las camionetas no se rompan tanto los días que hay entrega. Ya sé que me salí, pero ese es el superpoder. Sí, vamos con el C entonces. ¿Me entendés, no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué herramienta antigua rescatarías? ¿Un rodillo de pintura con diseños incorporados, como los que había en los 80, o un rodillo de madera para empapelar paredes, que eran muy populares en los 70? No, el primero porque me hace acordar a mi abuela, full, ese. Bien, excelente, Andrea, gracias. Y ahora tengo una recopilación de consultas de usuarios de las redes de Revear, Claucol y Zika que me encantaría poder hacerte, ¿te parece? Encantada. Vamos a leer algunas de ellas. Acá preguntan, ¿por dónde arranco si quiero renovar mi casa sin gastar mucho? Por pensar, lo que venimos diciendo un poco todo el rato, pensar muy bien qué es lo que querés conseguir, qué necesitas y qué deseas en esa casa, cómo la querés vivir, para qué querés hacer esta reforma, porque de ahí después todas las respuestas son muchísimo más fáciles. ¿Qué cambios express recomendás para un living con muy poco espacio? Un living con muy poco espacio, bueno, por ejemplo, lo primero que yo pensaría es realmente para qué vas a usar ese living, porque muchas veces tenemos cosas en los livings o en cualquier ambiente que en realidad no necesitamos y que nos están ocupando un montón de lugar para usos que no le damos. Por ejemplo, la típica mesa de comedor gigante que después terminas comiendo en la cocina o que son 2 personas y que reciben gente cada, no sé, 5 meses, resolver otra cosa de otra forma. Entonces, por pensar muy bien qué es lo que tenés ahí en ese living que necesitas para vivir y qué es lo que no. Claro, y como que reconocer... Abrir la cabeza en ese sentido. sentido. ¿Qué es lo que tengo acá? Miremos totalmente, un poco. A ver, ¿para qué está esta mesa, este sillón? Sí, el mueblecito, el equipo de música que no anda más. No anda más, no sé qué. Entonces, pensar. Y también pensar la casa en su totalidad. Esto es otro error común, ¿no? Porque a veces... Y salirnos de los moldes. Porque vos podés encontrar lugar para... trabajar en diferentes lugares de la casa. Lugar para ver la tele en distintos lugares de la casa. Definitivamente. Vamos con otra. Nunca apliqué Revear. No sé si me animo yo sola. ¿Algún consejo? Uy, qué difícil. Yo te diría que por ahí depende qué acabado querés lograr. Y si te podés animar sola o no, si no tenés experiencia. Claro, que te asesores, sí. Que no te mandes a hacerlo de una. ¿Y si te puedo contar una? Sí. Yo me mandé a rodillo. Qué me valiente. quedó espectacular. No, me quedó espectacular. A rodillo va. Después ya la llana, ya vemos a Ángel, alguno de los muchachos que se dedican a esto. Y sí, bueno, la llana es más difícil. Sí, es verdad que el rodillo es más amigable, pero bueno. Y tenés que tener ganas, ¿no? Sí, obvio.
Sí. ¿Qué colores o texturas ayudan a que un espacio se vea más amplio? A que se vea más amplio los colores y las... Bueno, en general tendemos a decir que los colores claros, yo te voy a agregar los colores más bien fríos, más bien los azules, los verdes, no muy oscuros, y no los cálidos tienden el rojo, el naranja, el amarillo tienden a venirse mucho más encima. También otra cosa es cuando hay mucha cantidad de texturas y mucha cantidad de colores, eso también hace que el espacio se perciba como mucho más pequeño, mientras que cuando hay menos cantidad se percibe como más amplio. Eso desde el punto de vista de las texturas y los colores. No, definitivamente. Por ahí también está bueno si el ambiente es chico y es poco lo que voy a intervenir y no me molesta hacer polvo, masillar, enduir muros y darles pintura satinada. Es de mis cosas favoritas. Me encanta. Que me refleje la luz, como que lo vea limpio, Sí, así como sí. pulcro. Y viste que es como que ilumina, Sí. como que Pero amplía. acá quiero rebatir un dato que tenemos que pintar de blanco para... No, ni hablar. Eso no, ese mito no va. No, Solo ni el hablar. blanco no. No. Sí. Prefiero que me masillen y pongan un tono, Sí, sea oscuro, claro, y totalmente. que Antes la pintura sea decir, satinada. por las dudas pongo blanco porque agranda, ¿no? No. Claramente no. Hasta a veces lo hace ver más feo de lo que es. Es que totalmente lo desluce por Sí, completo. definitivamente. Pintemos el toalecito de blanco, ¿no? No. Se puede, mirá esta pregunta, pará. ¿Se puede renovar un baño pequeño sin romper azulejos ni hacer obras? Sí. Justo que hablamos del toilet Sí, pequeño. recontra. Y sobre todo si es un toilet que tenés libertad para jugar un montón. Y si es un baño pequeño, sí, desde pintar con los mismos accesorios, la cortina, la toalla. Lo hemos hablado hoy Sin ni hablar. en otra pregunta. ¿Cómo evitar que el cambio express se convierta en uno eterno? El ya que estamos. El famoso ya que estamos, tal cual. Bueno, con intenciones claras, vuelvo sobre las mismas ideas, pero es que te juro que es lo que cambia todo. Creo que el error más común es embarcarte en el hacer sin antes haber pensado para qué querés hacer tal cosa, cómo la vas a hacer, cuánto vas a gastar, quién lo va a hacer, y llevar una planificación de eso, es llevar un control. Pero todo eso lleva tiempo. Por eso en las reformas autogestionadas es muy importante que haya alguien que las conduzca, que haya alguien que realmente lleve el ritmo de la reforma. Definitivamente. Bueno, me encantó. Hemos barrido todos los temas. Sí, pero sí, me encantaría hacerte una última pregunta que es la base de nuestro podcast. Bueno. Si estuvieras en tu casa en este momento y tus paredes pudieran hablarte, ¿qué crees que te dirían? Yo creo que me harían preguntas. Conociéndome me harían muchas preguntas porque creo que es la base del buen diseño y de tomar buenas decisiones. Pero además me hiciste acordar que quiero dejar para este podcast la recomendación de un libro que se llama La Casa, de Mujica Lainez, y que justamente es una novela en el que es la casa la que cuenta la historia de una familia. Es una casa centenaria que la están por demoler y entonces antes de que la demuelan empieza a contar la historia de la familia que la habitó. Lo súper recomiendo porque es esto, es Si las paredes hablaran. Bueno, me encantó, voy a buscar. Sí, léelo, te va a gustar. Encantó. Gracias, Andrea, gracias por haber venido, espero que la hayas pasado súper lindo. Súper lindo, muchísimas gracias a vos y a ustedes por la invitación, me encantó. Por favor, y gracias a ustedes que están del otro lado, mirándonos, escuchándonos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima, en otro episodio de Si mis paredes hablaran, el podcast de Zika, Claucol y Revear, donde seguimos construyendo ideas, inspiración y soluciones para transformar tus espacios.